su rey con potencia lo ha fundado en roca inconmovible. Es el Cristo, su piedra de esquina, piedra de cimiento y de fortaleza. Es tan gloriosa, viva y estable su piedra angular. Victoriosa y triunfante la iglesia va adelante, dichosa y confiada en las promesas de victoria que Dios ya le dio, que presagian en la patria eterna su llegada con palmas en mano, con corona y vestidura blanca y gran felicidad. 6, titulado El nombre de Dios. En el nombre de nuestro Señor damos inicio con esta actividad. Escuchando la voz del Maestro, le he seguido sin más dilatar. Él me ha dado del agua de vida, me ha lavado de toda maldad. Yo he creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. Mi Jesús es camino y antorcha que me guía a la santidad. Él me libra de todo peligro, con su brazo me guarda del mal. He creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. He comido del árbol de vida, de sus hojas que dan santidad. Esta es una bienaventuranza para entrar en la nueva ciudad. He creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. En el cielo me espera corona, que mi Padre me fue a preparar. Eso es si en verdad perseveramos, haciéndole su voluntad. He creído en el nombre de Dios y admiro su divinidad. Qué misterio saber que su nombre es Jesús, el gran Rey celestial. Hermanos, ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doblamos nuestras rodillas para encomendarnos a Dios en este culto. Bendito Padre Santo, Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de tu divina presencia, nos doblamos de rodillas, Señor, para agradecerte primeramente por concedernos la vida y la grata bendición en esta hora de poder estar delante de ti, en este
el lugar donde nos hallamos, Señor, para celebrar culto, para la gloria de tu santo y eterno nombre, donde se habrá de predicar tu santa y generosa palabra. Pero vamos a Dios, nos bendiga, Dios, Cristo, sea la gloria, tu nombre, para siempre. Bendito Dios, Señor. Quiero invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, carta universal de Juan, primera carta, en el capítulo número 5. Voy a leer del versículo 19 al 21. Invito a ponerse de pie por reverencia a la santa palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, sí, no San Juan, primera de Juan, capítulo 5, del 19 al fin. Dice en el nombre de nuestro Señor así: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a hablar referente al mensaje: Jesucristo es Dios. La base bíblica de este mensaje se encuentra en el versículo 20, que voy a leer nuevamente en el nombre de nuestro Señor. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta carta, hermanos, carta universal que escribe el apóstol Juan a todos los hermanos, que ahora nos sirve a nosotros como marco de enseñanza, es una carta que se dirige al pueblo de Israel, los cuales no creyeron en su totalidad en Jesucristo como Dios. El pueblo de Israel desconoció al Señor Jesús como el Mesías. Tanto lo desconoció que fue crucificado y muerto según el plan de redención para toda la humanidad. Y Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, se encarga en enseñar diciendo que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hoy en día también hay movimientos religiosos que predican y dicen que Jesucristo no es Dios. Lo ponen en un estatus menor, diciendo que es solamente el Hijo de Dios. Sin embargo, a la luz de la Biblia tenemos muchos testimonios, tenemos muchas escrituras que afirman que Jesucristo es el verdadero Dios, que Jesucristo es Dios nuestro Señor. Amén. Y para esto, hermanos, para discernir un poco mejor este mensaje, me voy a apoyar de lo que algunas profecías hablaban refiriéndose a el Mesías, a Dios, cuando iba a aparecer en la tierra. Quiero mencionar que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que iba a tener ciertas características,
Solamente que el pueblo de Israel, hermanos, estaba esperando un rey, un Mesías, que fuera un rey esplendoroso, que viniera a libertarlos de la esclavitud romana. Porque en ese tiempo, en el tiempo que Jesucristo hizo aparición en la tierra, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba esclavizado por los romanos. Los romanos el César tenía dominio sobre el pueblo de Israel. Entonces, los del pueblo de Israel esperaban un Salvador, pero ellos pensaron que el Salvador iba a venir a derrotar a los romanos y los iba a librar de la esclavitud. Sin embargo, el objetivo del Mesías era libertarlos, pero del pecado, libertarlos de la condenación. Y esto fue lo que el pueblo de Israel no alcanzó a discernir en su momento. Sin embargo, nosotros tenemos las Escrituras, hermanos, los cuales nos dan testimonio que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, dice el profeta Isaías en el capítulo 35, dice a la altura del versículo 1 en adelante, voy a leer. Dice así, hablando de cuando Dios iba a hacer su aparición en la tierra: alégrense el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá sumamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón opacado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando de las Escrituras que cuando Dios iba a venir, dice, el mismo Dios vendrá y os salvará. Cuando Dios viniera, dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. Dice que los oídos de los sordos se abrirán. Dice que el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Estos iban a ser algunos acontecimientos que iban a suceder cuando Dios se hiciera presente en la vida de los hombres terrenalmente. Y de esta escritura, ahora vamos a leer lo que Mateo escribe en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, en donde nos narra que discípulos de un hombre llamado Juan, el cual estaba en la prisión, cuando escuchó hablar de Cristo, envió a 2 discípulos y le preguntaron a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquellos hombres sabían esta escritura de Isaías. Sabían que cuando el Mesías apareciera, iban a ser sanados los ojos del ciego, iba a hablar el mudo, el cojo iba a caminar. Y por eso le dijeron esto: ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesucristo dice que le respondió así, les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta escritura nos dice claramente que lo que Isaías profetizó se estaba cumpliendo en la virtud de Jesucristo. Por eso Jesús le dice a aquellos discípulos: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo, que los cojos se levantan, que los muertos resucitan, que los leprosos son limpiados, que los ciegos ven y que a los pobres es anunciado el Evangelio.
Con esta escritura nos debería de bastar a nosotros para saber que Jesucristo es Dios nuestro Señor. Pero si alguna duda quedara, hermanos, podemos también mirar lo que aconteció con un hombre llamado Natanael, el cual era un israelita, en el cual no había engaño. Quiere decir que era un hombre recto, conocedor de las Escrituras. Llegó uno de los que Jesús había escogido, llamado Felipe, y le dice a Natanael, le dice: ven, hemos encontrado al Mesías de Nazaret. Y dice: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad pequeña, que muchos la tenían en baja estima. De Nazaret puede haber algo bueno. Y llegan donde estaba Jesús, y Jesús, que conoce todas las cosas porque es Dios, le dice: he aquí un israelita de verdad, en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conocen? Antes de que Felipe te hablara, yo te vi cuando estabas debajo de aquella higuera. Entonces ahí Natanael le dice: Rabí, tú eres el verdadero. Voy a leer para no equivocarme. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquel hombre reconoció inmediatamente que el que estaba delante de él era el Rey de Israel. ¿Y quién es el Rey de Israel? Es Dios, Jesucristo, es el Señor Jehová. Entonces, hermanos, hay muchas escrituras que nos hablan que Jesucristo es Dios. Pero también hay quien dice, hermanos, hablando por ejemplo de la Trinidad, menciona y dice que hay Dios Padre, hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo. Y esta es una doctrina que abunda en algunas denominaciones, en algunas iglesias, que presentan a la Trinidad como si fueran tres dioses. Pero la Biblia no enseña esto, ya que, por ejemplo, si nosotros leyéramos lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 4, voy a leer a partir del versículo 1, que dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Si hubiera tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cuántos tronos tendría que haber? ¿Y cuántos dice la Biblia que había? Uno. ¿Y cuántos estaban sentados ahí? Uno. Dice: y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto a la esmeralda. Quiere decir que en el cielo, hermanos, solamente hay un ser, el cual es todopoderoso, el cual es eterno, el cual es maravilloso, que ha hecho todas las cosas. No puede haber tres dioses. Puede haber tres manifestaciones de nuestro Dios, sí, como Dios creador, como Hijo redentor y como el Espíritu Santo que se mueve y se pasea en el corazón de cada uno de nosotros. Pero solamente hay un Dios, el cual es Jesucristo. Por eso Juan afirmaba y decía: y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesucristo, hermanos, en la figura de Jesucristo se da testimonio en la Biblia de cómo Él, cuando iba a ser aprehendido, cuando llegaron aquellos soldados guiados por Judas, cuando iba a ser tomado para ir y ser crucificado, llegaron y preguntaron: Jesús le dice: ¿a quién buscáis? Y aquellos soldados le dijeron: a Jesucristo el Nazareno. Y Jesús respondió con las siguientes palabras, les dijo: yo soy. Y cuando Jesús dijo: yo soy, dice que todos se volvieron atrás y cayeron a tierra. Esta palabra yo soy es la misma palabra que Jehová le dijo a Moisés
cuando iba a mandar a libertar al pueblo de Israel, Moisés le dice, cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué voy a decir? Y Jehová dijo, yo soy el que soy. Y tú les vas a decir, yo soy es el que te envía. Fueron las mismas palabras que Jesucristo dijo, yo soy. Y Jehová dice, yo soy es el que te envía. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo es Jehová Dios de los ejércitos. Que Jesucristo es Dios de todas las cosas. Porque después, cuando Jesucristo habló como humano, cuando dijo, yo soy, pero ya como humano, entonces sí pudieron tomarlo y llevarle preso. Pero cuando Él habló como Dios, hermanos, cuando Jesucristo dijo, yo soy, hablando como Dios, aquellos que lo iban a aprender cayeron a la tierra. ¿Sabe usted por qué? Porque a la presencia de Dios, la tierra tiembla. Imagínense lo que será estar uno delante de la presencia de Dios. No se puede. No puede o no hay hombre que vea a Dios y viva. Porque Dios es tan grande, hermanos, que lo llena todo y su poder es tan inmenso que no pudiéramos resistir. Por eso Jesucristo cuando habló y dijo, yo soy, aquellos hombres cayeron a tierra. Con esto, hermanos, con esto podemos decir ampliamente lo que Jesús dijo, yo y el Padre, una cosa somos. Y sí, hay tres manifestaciones, hay tres títulos que Dios puede utilizar, pero esos tres títulos nos enseña Juan en esta misma carta, en el capítulo 5, pero versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No hay duda, la Biblia no se equivoca, Jesucristo es Dios. Ahora, el único que puede salvar es Dios, el que puede perdonar pecados es Dios. Amén. Pero Jesucristo decía cuando estaba aquí en la tierra, tu fe te ha hecho salva, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, recibe la vista. Tocaba a los leprosos y eran limpiados. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Jesucristo haciendo maravillas y hoy las sigue haciendo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo nuestros pecados son perdonados. En el nombre de Jesucristo tenemos entrada en la vida eterna. Dios les bendiga, el Señor sea quien les guarde a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a escuchar una alabanza que entona un dueto de hermanos, el himno titulado Solo hay un Dios. El hombre
puede ver. Para mirarlo y sentirlo tienes que creer que tanto el Padre como el Hijo uno es. Solo hay un Dios, Él es Jesús y en Él habita toda plenitud. Él es el Dios que en el principio dijo sea la luz, y para mí no hay otro Dios fuera de Él. Solo hay un Dios, no son dos, no son tres, solo uno es, el que da el alimento a todo ser, porque fuera de Él no hay otro Dios. Solo hay un Dios, es Dios y su reino no tiene fin. Él quiera que es y ha de venir, y su nombre es Jesús, ese es mi Dios. Amén. Amén, amén. Ahora escucharemos el mensaje titulado El perdón de pecados, con base bíblica en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43. Dicho mensaje está a cargo del hermano Fausto García Vázquez, obispo del distrito. Hermanos, a todos los aquí reunidos, les saludo con la paz de Dios. Amén. Y los voy a invitar a que abran su Biblia en el capítulo 10 del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Voy a leer unos versículos de este capítulo 10 del libro de los Hechos y leo a partir del versículo 40. Dice en el nombre de Jesucristo así: a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber a nosotros que comimos y vivimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Primeramente me permito agradecerle a Dios porque nuevamente nos concede el privilegio y la bendición de podernos reunir otra vez aquí en este hogar de los hermanos para una vez más celebrar culto, donde aprovechamos para predicar el mensaje de la palabra de Dios nuestro Señor. Por lo mismo doy gracias a Dios y a Él sea la gloria, a Él sea todo el reconocimiento de nuestro corazón, porque en su bondad inmerecida para con nosotros nos concede esta nueva oportunidad. La gloria sea para nuestro Dios, sea bendito su nombre por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Hermanos, el tema, como ya lo escuchamos, se titula El perdón de pecados. Y nos basamos en el versículo 43 del libro de los Hechos, en su capítulo 10, donde acabamos de leer, y voy a leer el versículo. Dice: a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Eso dijo el apóstol Pedro. San Pedro se encontraba en la casa de Cornelio y estaba predicando un tema, un mensaje. Y entre el mensaje está diciendo lo que tenemos aquí como base en esta ocasión para nuestro tema, hablando del Señor Jesucristo, diciendo que todos los profetas dan testimonio de Cristo, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Amén. Y primero quiero yo definir la palabra pecado, porque considero que por allí debemos empezar, porque estamos hablando de un tema que, como todo, ¿verdad?, es de vital importancia para nuestras amables amistades, para el personal que ocupa el lugar de un oyente. Este tema es importante como todo, ¿verdad? Entonces, pecado, encontramos una definición bíblica que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Allí podemos nosotros ver lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que es pecado. Dice así: cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pero leemos el versículo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Se refiere a Cristo. Pero la primera parte, o el primer versículo que acabamos de leer, dice que el pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado. O sea que cualquiera que hace lo contrario a la ley incurre en pecado. Entonces podríamos decir que hacer lo contrario a la voluntad de Dios es pecado. Eso es pecado. Hacer lo que Dios prohíbe es pecado. Y no hacer lo que Dios manda que se haga es pecado. Por eso el pecado se llama transgresión de la ley. Hagan de cuenta que hay una raya roja y cualquiera que traspase esa raya incurre en pecado, porque siempre hay un límite, ¿verdad?, hasta donde el hombre puede llegar, o hasta donde al hombre se le permite llegar. Entonces cualquiera que traspasa los límites de donde debe llegar incurre en pecado. Por eso dice que el pecado es transgresión de la ley, o sea, transgresión de la ley de Dios. Traspasar la ley de Dios, eso es pecado. Y por eso decía yo que para el personal que ocupa el lugar de un oyente, este mensaje es de vital importancia. Porque, de hecho, según el versículo de referencia, en este discurso de San Pedro en la casa de Cornelio, o este tema, está diciendo y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
O sea, ahí está lo importante, ¿verdad? Porque el hombre natural, o sea, que no ha arreglado sus asuntos con Dios o las cuentas, está en pecado. O sea, como esas cosas son interiores, que el hombre también a veces no dice, ¿verdad? El hombre a veces calla, también la mujer, pero dentro de él sabe que tiene pecado. Y aparte de tenerlo, sigue pecando. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, el lenguaje bíblico dice que estaban en tinieblas. Estaban en tinieblas, ¿ves? O sea, las tinieblas son, en otras palabras, pecado. Según lo que dice el apóstol Mateo, o lo que escribe en su escrito, San Mateo dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. O sea, cuando viene Cristo a la tierra, esas personas que estaban en esa situación de pecado, les resplandeció la luz, porque Jesucristo es la luz. Dice la Biblia que Él decía: yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. Y por eso la gente que habitaba en tinieblas vio gran luz. O sea, pudo la gente ver la situación en que vivían, pero en Cristo encontraron realmente lo que no habían podido encontrar en ninguna parte. Porque de hecho, las personas a veces buscan el perdón en otras cosas. Hay mucha gente que el perdón lo busca, por ejemplo, haciendo bienes a la gente, o bien también sacrificándose a sí mismo con acciones que para esa persona son las que lo van a llevar a no tener pecado, a no tener culpas. Pero eso no quita. Como Dios le decía a Israel: aunque te laves con lejía, tu pecado está siempre delante de mí. O sea, ya ve que la lejía es un componente para lavar la ropa, pero se usa en la palabra de Dios para que el hombre entienda que no hay nadie y ninguna cosa que pueda liberar al ser humano de la condición en la cual está, o en la cual quedó. Entonces vemos pues en la palabra de Dios que este es un tema principal que mandó Cristo a que se predicara. O sea, cuando Cristo a los discípulos les manda a predicar el Evangelio, podríamos ver que en San Mateo dice del modo que él escribe, y San Lucas lo dice de otro modo, pero es lo mismo, ¿verdad? Según San Lucas capítulo 24 y versículo 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados, comenzando de Jerusalén. Así dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Pero vemos que el Señor allí menciona dos cosas. Y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Comenzando de Jerusalén, porque allí fue el punto de partida, ¿verdad? Y me seréis testigos, dijo el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ahí se comenzó a predicar el Evangelio. Pero yo subrayo que el Señor tuvo muy en cuenta hablar y decir que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Es lo que estamos tratando. Amén. O sea, remisión es perdón de pecados por su nombre, o que en el nombre de Cristo hay perdón de pecados. El perdón solamente está en Él. Amén, amén. Y por eso vemos en la palabra de Dios que según el escritor San Lucas, según el capítulo 5 y 31 de Hechos, ya ahora, vamos a decir, en el tiempo que los apóstoles andaban en la actividad de la predicación, pero allí se habla y dice, a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Otra vez, ahí se habla para Israel, porque hemos entendido que Cristo vino a ellos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, el trabajo de Jesucristo es ese el que dice que a Israel le habría de dar arrepentimiento y remisión de pecados por su nombre. Amén, amén. Como el escritor es el mismo, ¿va? Que es el escritor del Evangelio, o sea, del Evangelio de San Lucas, y el de los Hechos es el mismo escritor, es Lucas. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que el hombre, que la mujer, solo en Cristo puede encontrar el perdón de culpas, perdón de pecados. Amén. Porque si el hombre se queda, vamos a decir, toda la vida oyendo la palabra de Dios, nuestro Señor, y no hace lo que Cristo dice que se haga, el pecado siempre va a estar allí, como Dios le decía a Israel, ¿verdad? Porque Israel, en un momento dado de la vida, también se equivocaba. Yo creo que usaban la lejía, ¿verdad? Usaban cosas para querer absolver sus culpas. Pero el pecado no se quita, vamos a decir, con cosas o con acciones meramente humanas o terrenas. No se quita el pecado allí está en el alma. El único que tiene la facultad para quitarlo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor es el facultado para que el hombre quede totalmente limpio delante de su gloriosa presencia. Amén. Y si quiere también alcanzar, diríamos, las promesas de Dios, ¿verdad? Porque de ahí se derivan muchas cosas. Pero estamos hablando de una situación que el hombre tiene. Toda la gente que habita en esta tierra, o mucha gente, tiene ese problema. Y de allí que ese problema de pecado lo lleva a ser malo. Luego le echan la culpa, por ejemplo, a terceros, que él tiene la culpa, que la estación está así, o que aquella persona es culpable de la estación, y no es eso. Es el pecado que el hombre tiene, y que aparte de ser malo, lo lleva a ser más malo. O bien alguien, podríamos decir, no es tan malo, pero tiene el pecado. Y eso es lo que hay que arreglar. Precisamente por eso Jesucristo, allí en su mensaje, habló de dos cosas.
del arrepentimiento y la remisión de pecado, porque van de la mano. Amén. O sea, en otras palabras lo diríamos, para poder tener el perdón, necesariamente es primero arrepentirse. El hombre necesita arrepentirse. Por eso dice que en su nombre, o que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y la remisión de pecados. Y a veces la persona no entiende ni la una cosa ni la otra. Pero entendiéndolo, las dos cosas, entendiéndolas, el hombre puede tener el perdón que tanto ansía. Porque de hecho el hombre en la tierra, sin el perdón de los pecados, no podrá ser feliz. Puede aparentar ser feliz, pero no es feliz. Cuando el hombre tiene el perdón, es otra cosa. Por eso el salmista, en el capítulo 32 del libro de los Salmos, y él lo habla por su experiencia. Es David el que habla eso, pero también lo habla por experiencia. Pero vea usted lo que dice David, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. La palabra bienaventurado es feliz. Y el hombre no sabe qué es la felicidad. El hombre piensa que tener mucho es felicidad. O que tener comodidades temporales es felicidad. Pero esa no es la felicidad. La felicidad es que el hombre sienta que Dios lo perdonó. O que sienta que Cristo le otorgó el perdón. Entonces el hombre es feliz. Por eso David lo dice por su experiencia. Porque ¿se acuerda usted que David pecó? Él cometió un pecado grave. Hizo dos cosas que son muy graves. Mandó a Uría Eteo a que lo mataran, a lo fuerte de la guerra, y también tomó su mujer, cometió adulterio. Pero cuando Dios lo perdona, porque dice la Biblia que Dios lo perdonó, Natán le abrió los ojos y entendió que había incurrido en pecado. Y cuando se arrepiente y Dios lo perdona, por esa razón él habla: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Haga de cuenta que el hombre, como cuando debe, ¿verdad?, tiene un récord de cosas que debe. Y cuando ya se absuelve de esas cosas, pues ya se siente bien, ¿no? Pero acá se trata del pecado. De cuando siente que Dios lo perdona. Es algo muy profundo, hermano. Pero lo cierto es que los ejemplos de la palabra de Dios dan la razón de lo que la persona experimenta cuando Cristo lo perdona. Podríamos tomar como un caso lo que se habla en la palabra de Dios diríamos por ejemplo del paralítico, según lo que se haya escrito en el capítulo 9 de San Mateo y su versículo 2. Dice la palabra de Dios allí acerca de la historia esta que podemos ver, que a Jesucristo lo seguía mucha gente, pero unos, dándose cuenta de que el Señor apoyaba a la gente en el sentido que estamos hablando, trajeron a un enfermo de las piernas y no podían entrar porque había mucha gente que rodeaba al maestro de Galilea. Dice la palabra de Dios que abrieron un agujero en el techo del lugar donde estaba Jesucristo y por allí abajaron al enfermo. Una vez que el enfermo está allí, Jesucristo ve
la condición, ve el estado, ve lo que el enfermo, aparte de estar enfermo de las piernas, ese hombre necesita el perdón de las culpas, porque Cristo a eso vino, a esta tierra. Dijo San Pablo el apóstol que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pero vemos este testimonio de la palabra de Dios, capítulo 9 de San Mateo. Entonces, entrando él en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Y se quedaron sorprendidos los que veían la acción de Jesucristo en favor de aquel hombre. Pero lo que quiero subrayar es que el hombre, aparte de estar enfermo, estaba en pecado. ¿Qué cosa haría el hombre? No sabemos. Pero seguramente que incurrió en pecados. Pero cuando Cristo le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, el hombre pudo experimentar lo que todo aquel que recibe de parte de Jesucristo el perdón siente en su corazón. El hombre siente la felicidad completa, la felicidad que otorga el Dios del cielo. Y el único facultado en el tiempo presente es Jesucristo. Como ya oímos, Jesucristo es Dios. Por eso en el Antiguo Testamento habla Dios que Él es perdonador, porque Cristo es Dios mismo. O sea, el Dios que en el Antiguo Testamento habla de que Él perdona es el mismo que apareció en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, consultamos la Biblia en el Salmo 86 y versículo 1. Dice el escritor sagrado acerca de Dios nuestro Señor. Pero para que no haya confusión, necesitamos entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del cual se habla en el Nuevo Testamento. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces Dios es bueno y perdonador. Y cuando Cristo está en la tierra, otorgaba perdón, porque tiene la facultad. Entonces ahora, ¿qué tiene que hacer? Diría el hombre: bueno, pues yo leo la Biblia, ¿no? Yo canto. Dice alguien: voy a un lugar. Pero ¿qué de la conciencia? ¿Qué de tu situación interna? La cual no dices, pero Dios la sabe, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre y sabe la situación. Por esa razón, vemos pues en la palabra de Dios que lo que se debe de hacer para poder lograr el perdón, primero es el arrepentimiento. El hombre debe sentirse culpable ante Dios de lo que ha hecho o de lo que hizo Adán y Eva. Porque vamos a suponer que es bueno,
a todo mundo ayuda. Y en esta tierra no comete fallas. Pero el pecado de Adán y Eva, ese no se quita. Aunque el hombre sea bueno y la mujer sea una persona ejemplar, en esta vida no se quita. La conciencia pecaminosa está. Y el hombre necesita solucionar ese problema. Porque si no lo soluciona y se muere, ¿qué será de él? Por eso la palabra de Dios habla de casos, ¿verdad? Como aquel hombre que quería solucionar sus problemas después de muerto. No se puede. Tiene que ser en la vida. Y por eso el Señor presenta el camino. Amén. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El hombre necesita arrepentirse y creer en Jesucristo y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y cuando esté el hombre y la mujer bien arrepentido, el hombre realmente es otro, porque siente que la invocación del nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, ahí el hombre tiene libertad. Gloria a Dios. Decía un hermano que llegó a ser ministro: antes de que yo fuera bautizado, no tenía libertad. Yo no podía glorificar, sentía hermetismo en mi boca, no tenía libertad. Pero cuando me zambullaron en el agua e invocar el nombre de Jesucristo para que quedara yo perdonado, o el bautismo para el perdón, salí del agua y glorificando el nombre de Dios, porque sentí que Dios me perdonó en ese momento por la invocación del nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, apreciar la amistad, ese es el asunto de la salvación. Esto no se encuentra en otro lado más que en Cristo. Amén. Por esa razón, todos los que hemos venido a Cristo ya nos perdonó. Un día nos perdonó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahora damos testimonio, Bendito Dios. como dice el apóstol Pedro aquí. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro: a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, apreciable amigo, ¿quiere sentirse bien? ¿Quiere usted encontrar realmente lo que no encontrado en ninguna parte? Jesucristo es para usted el ayudador, el perdonador de culpas. Solamente recurre a Él con buen corazón sincero y verá que usted encuentra en Cristo el perdón de culpas, el perdón de pecados. Amén, amén. Entonces, nosotros le damos testimonio de eso. Es verdad. Amén. Mucha gente eso no lo entiende, pero si usted lo entiende, será bienaventurado y tendrá libertad y dirá: ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiano, porque ahora sí Cristo ha borrado mis culpas, Cristo ha borrado mis pecados que yo tenía en mi conciencia y ahora me siento libre. Amén. Como aquellos que el Señor ayudó, aquella mujer pecadora le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué sentiría? Era adúltera, tenía problemas de conciencia y seguramente que se sentía mal, y además de esto los judíos la querían matar a pedradas. ¿En qué aprieto se encontraba? Pero ahí el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en su momento la apoyó y solamente le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y fue una seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apreciable amigo, el perdón del pecado se encuentra en Cristo. Amén. Amén. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, no de uno solo, todos los millones de pecadores que viven en esta tierra, en Jesucristo encontrarán el perdón de culpas. En Él arreglarán sus cuentas. Por eso queremos apoyarle y ayudar a usted, para que usted esté bien con Dios, solamente de ese modo y manera. Busque a Jesucristo, bautice en el nombre de Jesucristo y verán que va a quedar limpio y transparente delante de la presencia de Dios, Señor. Dios le bendiga. Dios sea siempre con nosotros. Amén. Escucharemos a un grupo de hermanos pertenecientes a la iglesia en Puebla, entonar la alabanza titulada ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si hasta el sol habla de Él cada mañana, las estrellas testifican su morada y los cielos le dan gloria al Creador. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento cada momento que vivo, es tan real como el aire que respiro. Y aunque todo se acabare, creo en Él. ¿Cómo no creer en Dios? Si es mi nuevo amanecer de cada día, por las noches es mi grata compañía, pues lo llevo muy adentro de mi ser. ¿Cómo no creer en Dios? Si no sobre el canto de su lluvia alegra mi alma, a su voz la tormenta se vuelve calma. Dios es grande, la verdad está en Él. ¿Cómo no confiar en Dios? Si yo siento su poder santo y divino, me ha consolado cuando me ha visto llorando. La esperanza que me alienta a continuar. ¿Cómo no confiar en Dios? Si lo siento a cada paso en el camino, está a mi lado cuando más lo necesito. Aunque todo se acabare, confío en Él. ¿Cómo no confiar en Dios? Si estoy de pie y sigo firme en el camino, el dolor, la tempestad, lo que ha venido, no ha podido detener mi caminar. ¿Cómo no confiar en Dios? Si con estar cerca de Él vibra mi alma, su presencia aún me deja sin palabras. Dios es grande, mi confianza está en Él. Dios es grande, mi confianza está en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora todos juntos cantaremos el himno número 140 de nuestro
seminario titulado Hay poder en Jesús. En el transcurso de este canto podemos depositar nuestra ofrenda. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Hermanos, nuevamente les saludo con la paz de Dios, nuestro Señor. Bueno, pues gracias a Dios, ya estamos terminando la actividad de culto, donde nuevamente predicamos el mensaje de su gloriosa palabra. A nuestro Dios sean las gracias, a Él sea la gloria y la honra y la alabanza para siempre. Amén, amén. En nuestras oraciones pidamos por nuestros amigos, por nuestras amables amistades que están aquí, que desde que se organizó la misión aquí en San Buenaventura, ellos han estado teniendo muy buena seña y además fueron hasta allá, aquí a la actividad de culto que se realizó en Puebla por el 32 aniversario del distrito número 49. Esa es buena señal y por eso hay que orar a Dios por ellos. También por la hermana Irma. Hay que acordarnos de ellos en las oraciones y le decimos lo siguiente: el personal ministerial del distrito 49, que es un servidor, el hermano Jonatán, el hermano Jesús Ochoa Montes, tenemos 73 días hasta hoy orando a las 6 de la mañana
por esta misión. 73 días tenemos a las 6 de la mañana. Y también por Obregón y por allá por la colonia Mazateca de Tehuacán, Puebla. Nuestra petición es que Dios bendiga las almas, que Dios bendiga el trabajo de evangelización, que Dios bendiga esta actividad, porque entendemos y entendidos estamos que necesitamos el apoyo de Dios. Si Él nos ayuda, si Él nos apoya en la predicación, la gente se puede convencer, porque para Dios no hay imposibles. Él lo hace en un instante. Ese cambio, esa conversión, Dios lo hace en un instante, en un momento. Por eso nos estamos respaldando en el Dios del cielo, el que todo lo puede y todo lo hace. Y Dios va a bendecir aquí a San Buenaventura. Y también Dios bendiga al hermano Luis y a la hermana Irma, y aquí vive. Y que el afán o el deseo es el mismo, que la gente crea al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, también se pide la oración por el señor Rafael y el señor Víctor o Victorín. Victorino. La señora Victoria. Ah, la señora Victoria, perdón. Bueno, y la señora Victoria. Bueno, pues la condición en que ellos están, pues Dios la sabe, ¿no? Solamente le llevamos a ellos una oración y Dios se encarga de ayudar. Porque Dios es bueno con todo aquel que se humilla delante de su presencia. El corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios, porque es un ser muy bueno, nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a orar a Dios para darle muchas gracias. Nos arrodillamos como siempre lo hacemos, oramos en el nombre de Jesucristo, buscamos su rostro, pedimos por nuestras amistades, suplicamos a Dios que Dios cambie corazones, transforme las vidas, que ayude, que obre de una manera poderosa en los seres humanos que desean el entendimiento de la palabra de Dios y que desean alcanzar la salvación y el perdón de las culpas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso y eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia, adoramos nuestras rodillas para agradecerte, maravilloso Dios, por darnos la vida y la bendición de estar aquí en esta hora. Alabamos tu nombre, damos gracias, glorioso Padre Celestial, pues eres grande Dios, eres soberano, bendito Dios, que tienes el dominio sobre todas las cosas y el poder, maravilloso Dios, para ayudar a aquel que te busca, glorioso Padre Celestial. Rogamos, Señor, por nuestras amistades que están aquí en esta hora, con tu mano santa, maravilloso Dios, bendigas el corazón, maravilloso Padre Celestial, ayudes y extiendas tu mano misericordiosa, pues eres un Dios que quiere la salvación de los seres humanos, y aquí estamos pidiendo por las almas. Bendito Padre Celestial, pongas tu mano santa, Señor, des el entendimiento, abres el corazón, glorioso Dios, de todos los que desean alcanzar, maravilloso Padre Celestial, la salvación de su alma, maravilloso Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos brindaste de haber estado aquí, glorioso Padre Celestial. Sea bendecido tu nombre cada día, la gloria y el honor sea para tu nombre santo. Bendice el trabajo evangelístico, da testimonio en las almas, Señor, que va de los cielos, que tú eres el único Dios verdadero, que transformas vidas y corazones. Bendito Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Sea la gloria a tu nombre
Bendita tu misericordia. Bendito sea por los siglos, desde los siglos y por toda la eternidad. Sea tu nombre alabado y glorificado. Gracias te damos. Bendito Dios. Bendito sea, Señor. Enseguida vamos a despedirnos con una oración de acción de gracias poniéndonos de pie. Eterno y glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de tu divina y gloriosa presencia, estamos ahora una vez más aquí, maravilloso Dios, delante de ti, dándote muchas gracias por la oportunidad que nos diste, glorioso Padre Celestial, de ver celebrado este culto de carácter de evangelismo, donde se predicó el mensaje de tu eterna y maravillosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Sea bendito tu nombre, sea bendita tu misericordia por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Señor, sea tu nombre alabado siempre y sea glorificado tu nombre, porque siempre eres bueno y porque siempre estás con nosotros, maravilloso Padre Celestial. Una vez más pedimos por las almas que vienen aquí y por todo este pueblo, maravilloso Dios, tengas piedad y misericordia y haga, Señor, Jehová de los ejércitos, que los hermanos puedan encontrar aquella gente que viene destinada para la salvación y la vida eterna aquí en este pueblo. Y ahora te ruego, nos despidas en paz. Así pues, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, y a ti sea el honor y la gloria y la alabanza para siempre. Seas bendito, maravilloso Dios, por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Sea tu nombre alabado y glorificado, sea la gloria a tu nombre cada día. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios os bendiga. Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, damos gracias a nuestro Dios, y así como a nuestro hermano Fausto García Vázquez, obispo de nuestro título número 49, damos gracias a él por su gran esfuerzo que nos ha apoyado en abrir esta misión, hermanos. Indudablemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido a favor de él y a todos nosotros, y por ello, hermanos, el hermano tal vez por última vez la tenemos presente aquí. Deseamos que la gracia de Dios lo lleve a Amén, amén. y sea la voluntad de Dios el cual lo sustenta desde ahora y para siempre. Amén, amén. Esperando que la gloria de Dios no falte en ninguna hora a favor de él y a favor de toda a esta misión. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, amén. Bueno, pues Dios le pague al hermano Luis. Como decía él, ¿verdad? Ya saben que el día 22 de este mes nos despiden de Puebla, como ya lo oyeron también allá en Puebla, y pues nos dio mucha alegría, ¿verdad? Poder encontrar en San Buenaventura, que fue meramente por iniciativa de los hermanos que se dieron a San Buenaventura, pero aprovechando la oportunidad y por estar más cerca de Puebla, pues nos dimos a la tarea de venir para acá, y pensando en el plan general del directivo general de aperturar misiones, pues aprovechamos la oportunidad para ir a la misión de San Buenaventura, y da buena imagen San Buenaventura. Amén, amén. Está bonito, hay gente deseosa de oír la palabra de Gloria a Dios. Dios. Tenemos la prueba, ¿verdad? Ahora ahí y su hermana, de aquí la hermana de la hermana Irma, y pues de parte nuestra, pues deseamos que Dios les bendiga mucho, pero también creo que Dios va aquí a tener obra, se van a bautizar
van a querer el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí va a haber iglesia. Bendito de Dios. Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que hay que hacer Gloria a es no Dios. dejar de predicar la palabra de Dios. No se nos olvide que la persistencia del trabajo rinde fruto. Dice la Biblia, en toda labor hay fruto. Y eso es verdad porque lo dice la palabra de Dios. Amén, amén. De parte de un servidor, Dios les pague mucho. Nos sentimos muy a gusto con ustedes, con todos los presentes, ¿no? Muy alegres. Y bueno, pues deseamos que la bendición del cielo esté en vuestro favor siempre. Amén, amén. Como quiera, tenemos la libertad de comunicarnos por teléfono, ¿verdad? La distancia a lo mejor va a estar un poco lejos, pero el teléfono nos acerca. Amén. Dios les bendiga y Dios sea con todos. Amén. La atención ha llamado de reyes que la han criticado y la han buscado, la han asediado, amenazado y hasta perseguido. Victoriosa y triunfante la iglesia va adelante, dichosa y confiada en las promesas de victoria que Dios ya le dio. Que presagian en la patria eterna su llegada con palmas en mano, con corona y vestidura blanca y gran felicidad. Hasta ahora